Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos a QU de nuevo. Espero que tu copyright N teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Y si no es así, pues tranquilos, porque hoy les prometo un vídeo súper jugoso que seguro les levanta el U con diéresis nimo. Hoy vamos a sumergirnos en el universo del famosísimo, el talentosísimo, el irresistible Can Yaman. Ese mismo el Galu, N turco que ha robado corazones alrededor del mundo. Pero ojo que no solo vamos a hablar de su innegable atractivo físico, que obviamente vamos a mencionar, porque será un pecado no hacerlo, sino que vamos a adentrarnos en una historia que ha dado mucho de QU Copyright hablar. Una historia de tensión superíndice 3N, de desacuerdos, y de una respuesta que ha sido catalogada como U con diéresis copyright pica. Seu más menos horas hablamos de la supuesta explosión superíndice 3N, de Can Yaman hacia un director. Prepúrense porque vamos a desmenuzar este salseo punto por punto, vamos a analizar QU Copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3, CU, les fueron los detonantes de esta situación superíndice 3N, y por supuesto, vamos a evaluar si la reacción superíndice 3N de Can fue justificada o si se le fue un poco la mano. A QU no nos casamos con nadie y vamos a dar nuestra opinión superíndice 3N objetiva y sin pelos en la lengua. Pero antes de que empecemos a desatar toda esta bomba informativa, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban a nuestro canal. Agua bajito. Es gratis y no muerde. Solo tienen que darle al botoncito rojo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayendo copyright dándoles contenido fresco, entretenido y lleno de chismesitos como este. Asu que no se lo piensen y únanse a nuestra comunidad de amantes del entretenimiento. Y ahora sin preámbulos vamos a lo que nos compete. Prepúrense un cafecito pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compu, U con diéresis más menos en este viaje al corazo superíndice 3N de la polu copyright mica de Can Yaman. Que comience el espectáculo. Bien, para entender completamente este drama, tenemos que remontarnos un poco a la trayectoria profesional de Can Yaman. Como ya todos sabemos, este actor turco saltó superíndice 3 a la fama internacional gracias a sus papeles protagu superíndice 3 Nikous en exitosas series de televisión superíndice 3N como Erkenci Kwaipu Haro Show más menos Ador, y Dolunay Luna Llena. Estas series no solo conquistaron al público turco, sino que también copyright N se extendieron como la pu superíndice 3 Lbora por todo el mundo, convirtiendo a Can en un verdadero fenómeno superíndice 3 meno global. Su carisma arrollador, su talento actoral y su innegable atractivo lo catapultaron a la cima, convirtió copyright dolo en uno de los actores codiciados del momento. Sin embargo, la fama también copyright N tiene su lado oscuro, y Can Yaman no ha sido ajeno a la polu copyright mica. A lo largo de su carrera, se ha visto envuelto en diversas controversias, algunas graves que otras, que han puesto en tela de juicio su profesionalismo y su comportamiento fuera de la pantalla. Y es precisamente en este contexto donde surge la historia de su supuesto enfrentamiento con un director. A lo largo del tiempo han circulado varios rumores sobre posibles roces y tensiones entre Can Yaman y diferentes directores con los que ha trabajado. Sin embargo, uno de los incidentes que resonancia ha tenido en los medios es el que supuestamente ocurrió superíndice 3 durante la filmación superíndice 3N de una de sus series recientes. Según fuentes cercanas a la producción superíndice 3N, la relación superíndice 3N entre Can Yaman y el director de la serie, cuyo nombre vamos a mantener en el anonimato por ahora, se habrá deteriorado progresivamente debido a una serie de desacuerdos creativos y diferencias de opinión superíndice 3N en cuanto a la dirección superíndice 3N que debo a tomar la historia. Al parecer Can Yaman tenía una visión superíndice 3N muy clara de CU superíndice 3 mo debo a ser su personaje y de CU superíndice 3 mo debo a desarrollarse las tramas, pero sus ideas no siempre coincidían con las del director. Esto habrá generado una serie de discusiones y enfrentamientos en el set de grabación superíndice 3N, que fueron escalando hasta llegar a un punto de quiebre. Según los rumores, la situación superíndice 3N se volvió superíndice 3 insostenible cuando el director, en un arrebato de frustración superíndice 3N, habrá criticado duramente la actuación superíndice 3N de Can Yaman frente a todo el equipo. Esto, obviamente, no le sentó superíndice 3 nada bien al actor, quien se sintió superíndice 3 humillado y menospreciado.
Es AQU donde entra en juego la famosa explosión superíndice 3N de Can Yaman. Según los testigos presenciales, el actor, visiblemente enfadado, ha respondido a las críticas del director de una manera contundente y en un copyright jica. Algunos afirman que se limitó superíndice 3 a defender su trabajo con argumentos su superíndice 3 lidos y profesionales, mientras que otros aseguran que su reacción superíndice 3N fue mucho explosiva y que incluso llegó superíndice 3 a proferir insultos y amenazas. La verdad es que hasta el día de hoy, no existe una versión superíndice 3N oficial y confirmada de lo que realmente ocurrió superíndice 3. Ni Can Yaman ni el director han hablado públicamente sobre este incidente, y la información superíndice 3N que tenemos proviene principalmente de fuentes ANU superíndice 3 ni más y rumores que han circulado en los medios de comunicación superíndice 3N. Sin embargo, lo que es cierto es que este supuesto enfrentamiento generó superíndice 3 un gran revuelo en la industria del entretenimiento y puso en entredicho la imagen de Can Yaman como un actor profesional y respetuoso. Ahora bien, la pregunta del millón superíndice 3N es, ¿estaba justificada la reacción superíndice 3N de Can Yaman? ¿O se le fue un poco la mano al responder a las críticas del director? Para responder a esta pregunta, es importante tener en cuenta varios factores. En primer lugar, es fundamental analizar el contexto en el que se produjo el incidente. Si realmente el director criticó superíndice 3 duramente la actuación superíndice 3N de Can Yaman frente a todo el equipo, es comprensible que el actor se sintiera humillado y menospreciado. En segundo lugar, es importante considerar la personalidad de Can Yaman. Como ya hemos mencionado, el actor tiene un carácter fuerte y una personalidad arrolladora. Es una persona apasionada por su trabajo y que no tiene miedo de expresar sus opiniones, aunque éstas no siempre sean del agrado de los demás. En tercer lugar, es importante tener en cuenta que los actores, al igual que cualquier otro profesional, tienen derecho a defender su trabajo y a expresar sus desacuerdos con los directores o productores. Sin embargo, también copyright N es cierto que existen límites y que la defensa del propio trabajo no puede justificar la falta de respeto o la agresión superíndice 3N verbal. En este sentido, si Can Yaman realmente llegó superíndice 3 a proferir insultos o amenazas al director, su reacción superíndice 3N será injustificable. En mi opinión superíndice 3N, la clave estuvo en encontrar un equilibrio entre la defensa del propio trabajo y el respeto hacia los demás. Es posible expresar desacuerdos y defender las propias ideas de manera asertiva y profesional, sin necesidad de recurrir a la agresión superíndice 3N o la falta de respeto. Ahora vamos a hablar un poco sobre las posibles consecuencias de este incidente en la carrera de Can Yaman. Como ya hemos mencionado, este supuesto enfrentamiento generó superíndice 3 un gran revuelo en la industria del entretenimiento y puso en entredicho la imagen del actor. Algunas personas criticaron duramente su comportamiento y lo acusaron de ser un actor conflictivo y poco profesional. Otras, sin embargo, lo defendieron y argumentaron que tenía derecho a defender su trabajo y a expresar sus desacuerdos con el director. Lo cierto es que este incidente pudo haber afectado negativamente la imagen de Can Yaman y haber dificultado su acceso a nuevos proyectos. Sin embargo, a pesar de la polu copyright mica, el actor ha seguido trabajando y cosechando con diéresis copyright hitos en su carrera. Ha participado en nuevas series de televisión superíndice 3N, ha protagonizado campañas más menos publicitarias para importantes marcas y ha seguido conquistando corazones alrededor del mundo. Esto demuestra que a pesar de los errores que pueda haber cometido en el pasado, Can Yaman es un actor talentoso y carismático que tiene mucho que ofrecer. Y es que, seamos honestos, ¿Q Copyright N no ha tenido alguna vez un mal día en el trabajo? ¿Q Copyright N no ha discutido alguna vez con un compau más menos cero o un jefe? Todos somos humanos y cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y tratar de mejorar como personas y como profesionales. Volviendo al tema central de este vídeo, es importante destacar que la historia del supuesto enfrentamiento entre Can Yaman y el director es solo una de las muchas controversias que han rodeado la carrera del actor. A lo largo de los aún más menos os, se ha visto envuelto en diversas polu copyright micas, algunas relacionadas con su vida personal y otras con su trabajo profesional. Por ejemplo, en el pasado, fue criticado por algunos comentarios considerados machistas y sexistas. También Copyright N fue objeto de polu copyright mica por algunas fotografías y vídeos que circularon en las redes sociales y que fueron considerados inapropiados por algunos sectores del público.
Sin embargo, a pesar de todas estas controversias, Kanyaman ha logrado mantenerse en la cima y seguir cosechando con diéresis copyright hitos en su carrera. Esto demuestra que a pesar de los errores que pueda haber cometido en el pasado, es un actor talentoso y carismático que tiene mucho que ofrecer. Y aquí es donde me gustaría hacer una pequeña más menos a reflexión superíndice 3n. En el mundo del espectáculo, es muy fácil caer en la tentación superíndice 3n de juzgar a los famosos por sus errores y controversias. Nos encanta criticar sus comportamientos, analizar sus decisiones y opinar sobre sus vidas personales. Sin embargo, a menudo olvidamos que los famosos son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, sus aciertos y sus errores. Es importante recordar que todos tenemos derecho a equivocarnos y a aprender de nuestros errores. Y es importante también copyright en que seamos capaces de perdonar y de dar segundas oportunidades. Porque al final, todos somos humanos y todos merecemos una oportunidad de redención superíndice 3n. Ahora vamos a hablar un poco sobre la importancia de la comunicación superíndice 3n en el con diéresis ámbito profesional. Como ya hemos mencionado, una de las posibles causas del enfrentamiento entre Kanyaman y el director fue la falta de comunicación superíndice 3n y los desacuerdos creativos. Es fundamental que en cualquier equipo de trabajo, ya sea en el mundo del espectáculo o en cualquier otro con diéresis ámbito, exista una comunicación superíndice 3n fluida y transparente entre todos los miembros. Es importante que los directores y los actores sean capaces de expresar sus ideas y opiniones de manera clara y respetuosa, y que tu copyright n dispuestos a escuchar y a considerar las ideas de los demás. Es fundamental también copyright n que exista un ambiente de confianza y respeto mutuo, donde todos se sientan superíndice 3 modos para expresar sus desacuerdos y para trabajar juntos en la búsqueda de soluciones. En este sentido, creo que tanto Kanyaman como el director podrán haber manejado la situación superíndice 3n de una manera profesional y constructiva. Podrán haber tratado de dialogar y de llegar a un acuerdo, en lugar de dejar que las diferencias de opinión superíndice 3n escalaran hasta llegar a un enfrentamiento. La comunicación superíndice 3n es clave para resolver cualquier conflicto y para construir relaciones superíndice 3 lídas y duraderas. Para finalizar este análisis, me gustaría destacar que a pesar de la polu copyright mica, Kanyaman sigue siendo un actor muy querido y admirado por millones de personas en todo el mundo. Su talento, su carisma y su atractivo físico lo han convertido en un verdadero icono de la televisión superíndice 3n turca. Y aunque ha cometido errores en el pasado, creo que ha demostrado ser capaz de aprender de ellos y de seguir adelante con su carrera. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Hemos analizado a fondo la historia del supuesto enfrentamiento entre Kanyaman y el director, hemos evaluado si su reacción superíndice 3n fue justificada o no, y hemos reflexionado sobre la importancia de la comunicación superíndice 3n en el con diéresis ámbito profesional. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Hemos explorado a fondo este rumor sobre la explosión superíndice 3n de Kanyaman, analizando las posibles causas, consecuencias y, por supuesto, dando nuestra humilde opinión superíndice 3n. Recapitulando un poco, hemos visto que la tensión superíndice 3n entre Kanyaman y el director, si es que realmente existió superíndice 3, pudo deberse a diferencias creativas y a una falta de comunicación superíndice 3n efectiva. Hemos debatido si la reacción superíndice 3n de Kan, sea cual haya sido, estuvo justificada o si pudo haber manejado la situación superíndice 3n de una manera diplomática. Y finalmente hemos reflexionado sobre la importancia del respeto y la profesionalidad en el con diéresis ámbito laboral, especialmente en un mundo tan expuesto como el del espectáculo. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Kanyaman. Y ahora los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kanyaman tuvo razón superíndice 3n en reaccionar de esa manera? ¿O creen que debería haber mantenido la calma y haber abordado la situación superíndice 3n de otra forma? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate interesante en los comentarios. Recuerden que todos son bienvenidos y que sus comentarios son valiosos para nosotros.
Y para finalizar con broche de oro, los invito a que le den un buen like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que Tambiu Copyright N se enteren de este chisme, y por supuesto, a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos Tambiu Copyright dándoles contenido fresco, entretenido y lleno de chismecitos como este. Asu que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Los estaré Copyright leyendo con mucho gusto. Y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Que tengan un día maravilloso y lleno de energía positiva. Adiós Superíndice 3S.